Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Ya saben, mi nombre es Javier Ruiz y hoy día vamos a ver la clase de la concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica es un fenómeno que solo se puede dar o se da en palabras donde hay dos o más vocales juntas. No se da la concurrencia vocálica donde no presentan de dos a más vocales juntas. Entonces, la concurrencia vocálica presenta dos casos. Para algunos tres, porque incluyen el dictongo. El primer caso es el hiato, el dictongo y el trictongo, como segundo caso o tercer caso. Muy bien, entonces, el hiato y el dictongo es clásico, es típico esta clase. Muchos todavía se confunden. Es válido para lo que es la separación de sílabas. Entonces, hiato significa separar. Dictongo y trictongo significan unir. No te puedes confundir. Para que tú entiendas y el hiato y el dictongo, vamos a aclarar algunos datos. Por ejemplo, las vocales abiertas en español vamos a considerar la vocal A, E, O. Aunque sabemos que la única vocal abierta en español es la A. La E y la O son semiabiertas. La I y la U son cerradas. Pero para esta clase, para este caso, vamos a considerar como vocales abiertas la A, E, O cerradas y U. Para cuestión de esquema. Muy bien. Nadie se puede confundir. Hiato significa separar. Cada vez que yo encuentro una vocal abierta más otra vocal abierta en cualquiera de sus formas, siempre se va a separar. Eso quiere decir que si yo encuentro una A, una E, una O, una A con otra A, una E con una o viceversa, siempre se separan. Entonces tenemos la palabra, por ejemplo, poeta. Dos vocales abiertas, siempre se separan. La palabra aéreo, A, E, R, O, siempre se separan. Se separan, se separan, se separan. Tenemos la palabra coordinar, coordinar. Entonces, nadie se puede confundir en esta regla. Siempre que encuentre una vocal abierta con otra vocal abierta, se separa. Muy bien. A este hiato o a esta clasificación de encontrar dos vocales, ¿no? se le va a denominar hiato simple. Muy bien, ahora nos pasamos al dictongo. Nadie se puede confundir. Cada vez que yo encuentro una I y una U, una U, una I, en español no se separa. Ninguna palabra en español, ninguna. Yo tengo, por ejemplo, la palabra viuda. Tengo la palabra construido. Construir. Cuando usted era niñito, ¿cómo se le enseñaban? Construido. No, la palabra es construido. La U y la I, vuelvo a repetir, en ningún caso en español se separa. Incluso si llevase tilde. Como por ejemplo, cuida. No se separan. Entonces, en estas dos primeras reglas, o en esta regla número 1 para hiato y dictongo, nadie se puede confundir. Tenemos que siempre se va a separar A, E, O y que siempre van a estar unidas I, U, U, I. No estoy diciendo dos veces I o dos veces U, estoy diciendo I, U, U, I. El segundo caso pertenece a ambos. Y es donde la mayoría de los alumnos se confunden.
Si yo tengo una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa, si más suena la vocal cerrada, yo tildo y separo. Y si más suena la vocal abierta, yo junto. Miren el caso, disculpen, miren el caso. Mismo caso, yo tengo la palabra no lo voy a tildar por cuestión de ejercicio, ya lo vamos a desarrollar. Miren las palabras. Mismo caso, tenemos oí, mismo caso para ambos. Pero si más suena la vocal cerrada, tildo y separo, Entonces, aquí lo correcto es o, i, suena la vocal cerrada. Tenemos la palabra, por ejemplo, púa. La palabra es púa, la palabra no es puá. Más suena la vocal cerrada, ¿qué hago? Separo y tildo. En todos los casos, vocal abierta más vocal cerrada, si más suena la vocal cerrada, separo y tildo. Mismo caso, oí. ¿Quién suena más acá? La vocal abierta. Cuando suena más la vocal abierta, ¿qué hago yo? Lo junto. Entonces tenemos el caso oiga. Tenemos el caso de cuaderno. Tenemos el caso de cuaderno. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, la vocal abierta más vocal cerrada o viceversa, si suena más la vocal cerrada, se tilda y separa. Si suena más la vocal abierta, junto. Muy bien. Casos especiales. No casos especiales, vendría a ser algún tipo de dificultad que encuentran en las palabras de concurrencia vocálica o cuando hay hiato y dictongo. Caso especial cuando viene o tiene una H en medio. Por ejemplo, si yo tengo la palabra búho, la H no se considera. En la palabra búho, la H no se considera, por eso bu o se separa de esta manera y se da la concurrencia vocálica del hiato. En el caso del dictongo también tenemos la palabra prohibido. También se da el mismo caso, la H no influye. Más suena la O, prohibido. Ahí tenemos, un caso de dictongo, un caso de hiato. Otra dificultad que solemos encontrar en este tipo de ejercicios vendría a ser cuando encontramos la Y en función de I, como la palabra muy. En la palabra muy encontramos un dictongo. En la palabra buey encontramos un trictongo. Pero miren lo que sucede si yo lo pluralizo. Yo digo bueyes. Aquí ya no funciona como I, sino funciona como Y. Aquí hay un dictongo. Acá encontramos un dictongo. Y acá encontramos un trictongo. Otro caso especial o que causa dificultad en los ejercicios vendría a ser el sonido de la G, U, KU delante de E y de I. No se considera porque no suena. En la palabra guerra, acá no hay dictongo, no existe dictongo. Para que haya dictongo en el caso de GU,
KU, o QU, perdón, delante de I de I tendría que llevar diéresis. Como por ejemplo en el caso de pingüino. Aquí se suena pingüino, la U y la I. Estos son los casos que causan un poco de dificultad. Y para terminar, el triptongo es la unión de tres vocales. La unión de tres vocales, como por ejemplo, acá vamos a ver el caso de triptongo. Triptongo, tenemos la palabra Paraguay. Quien permite la unión de las tres vocales va a ser la vocal abierta. La vocal abierta es la que va a permitir esta unión. Casos difíciles de encontrar, por ejemplo, vamos a poner un ejercicio donde hay 4 vocales. Tenemos el caso de la palabra leíais. 1, 2, 3, 4 vocales. ¿Cómo se separa la palabra leíais? Leíais tiene una tilde. ¿Qué pasa cuando la vocal cerrada tiene una tilde? Se separan. Mira, le y cuando tiene una tilde, ais. Tenemos yato, yato y diptongo. 3 fenómenos en esa palabra. Muy bien. Para retomar, tenemos que el yato se llama yato simple cuando encontramos vocal abierta más vocal abierta en cualquiera de sus formas. Se va a llamar yato acentual. Este se va a llamar yato acentual. Acentual. ¿Cuándo? Cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada y más suena la vocal cerrada. No te confundas, aéreo no es acentual. Acentual es vocal abierta más vocal cerrada y más suena la vocal cerrada. En las clases de diptongo tenemos cuando hay IU o UI, se va a llamar diptongo, diptongo homogéneo. Y cuando el diptongo va de chiquito a grande o de grande a chiquito, reciben el nombre de creciente y decreciente. Crece de chiquito a grande. Por ejemplo, chiquito a grande, no. Este va de grande a chiquito. Este se llama, en el caso de oiga, se va a llamar diptongo decreciente. Y en el caso de cuaderno, lo contrario, que va de chiquito a grande, se le va a llamar diptongo creciente. Muy bien, ahí tenemos la clasificación del yato y diptongo. Para el alumno de segundo y secundaria, muchas gracias, los espero hasta la próxima clase. No se olviden que vamos a colgar en la página oficial del Colegio Trilce los ejercicios respectivos. Muchas gracias.